What's the tail? What's the tail? We're using innovative technology, drones and tags to study southern right whales. We're looking at their behaviors, we're looking at their fine scale movements, and also we're looking at the health of these animals, the body condition. Ahí teníamos la magia que nos está dejando ver la tecnología. Sarita, ¿a vos qué tanto te gusta? Una ballena franca austral capturada con su vallenato gracias a drones. Estamos hablando de una especie que no está en peligro de extinción, pero sí es muy rara por su nacimiento con esa tonalidad. Todos dicen que la especie se está recuperando luego de haber tenido un siglo pasado en el que fue bastante cazada como alimento. De hecho, estuvo el siglo pasado dentro de las especies que estaban en riesgo en el mundo. Ahora, el número es limitado en aguas australianas. Ahí sí no leía mal ahorita que solo unos 3.000 individuos, uno diría que es mucho. Es decir, la especie se salvó, pero cualquier actividad inusual la puede poner en riesgo. Pero como usted decía, César, la magia de la tecnología nuevamente nos permite disfrutar de la magia que usted disfruta tanto, que es la magia de la naturaleza. ¿Sabes, Sarita, qué me recuerda? Un caso que también se dio esta semana, y es que gracias, digámoslo así, o una ballena le ganó una pelea a las petroleras. Resulta que los ambientalistas en una isla de Japón querían que se cambiara el lugar por donde iba a pasar uno de los ductos, y una de las grandes petroleras no quería hacer el cambio, y estos activistas lo que hicieron fue empezar a hacer mala fama a los bancos que iban a hacer los préstamos a las petroleras. Y ellos, al verse presionados, le dijeron a Shell, que es la petrolera, le dijeron: si usted no cambia el ducto, no le hacemos el préstamo. O sea, estamos viendo una reconfiguración y la naturaleza, a pesar de las malas noticias, simple y sencillamente defendiéndose. Y voy a pasar rápidamente la página de la ciencia y la tecnología para la página de la política nacional. En este momento, justo antes de entrar al programa, me estaba dando cuenta que la primera tendencia en nuestro país, y no patrocinada en Twitter, es Alejandro Ordóñez. ¿Por qué será tendencia el procurador? Hoy no es por ninguna de sus declaraciones. Alejandro Ordóñez: en vivo, el Consejo de Estado tumbó la reelección del hoy Procurador General de la Nación. Esa es la noticia de última hora. Esa es la noticia de abrir de mañana de todos los periódicos y la noticia del día de hoy. 14 votos en contra y 6 a favor. Resolvió la disputa que hace mucho tiempo más de existía. 3 años. Y 3 años y medio, ya casi el periodo completo. Después de casi un periodo completo gobernando el procurador Alejandro Ordóñez, dicen: no, esto no tiene sentido, el Consejo de Estado tumba su reelección, y esto por 2 causales, César. La primera es que dicen que no fue legítima su elección, en tanto 2 personas de los que estaban en la Corte Suprema, 2 magistrados de la Corte Suprema presentaron conflicto de intereses para la elección, no les fueron aceptados y sin embargo tuvieron que votaron por él. Y segundo, en la terna, cuando él se presentó para la reelección, una de las ternadas renunció, por tanto él no fue elegido de una terna, sino de una dupla, y esto no operaba. ¿Qué va a pasar? Estaba viendo que en el noticiero del Senado rápidamente el presidente Álvaro Uribe Vélez, que siempre ha estado muy cerca al procurador, ya se pronunció, y estamos todos a la espera de las declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez. Lo que pasa es que yo creo que el fin de semana que se nos viene, es que, mejor dicho, la semana entrante, ni siquiera el fin de semana, creo que la noticia va a ser el procurador. Vamos a ver en qué De pasa. hecho, ya hay ternados. Sí. Venga, pero yo me siento lo más de rara hablando de estas noticias. Nos hace falta Tatiana. Nos hace falta alguien en este. Y esperamos que regrese pronto. Tatiana nos hace mucha falta. Ella es la persona de las noticias de actualidad nacional e internacional. Nos hace mucha falta, Tati. Te esperamos pronto por acá. Y rápidamente, César, yo le tengo otra noticia. Una noticia, Suéltala. ahora sí, de las noticias mías, de las que yo suelo tener acá bajo la manga siempre para contarles. Miren, hay una nueva red social. Yo no la conocía, yo que estoy en casi todas. Si no las conoces vos. Oliseum es la nueva red social para deportistas. Si usted es una persona de las que les gusta estar fit, estar todo el tiempo conectado. No, yo soy más bien fat. Eso estuvo muy bueno, lo tengo que reconocer. Esta aplicación es de Barcelona. Ahí todas las personas se pueden registrar, pueden hacer comparativos, encontrar tips.
seguir su ritmo fit. Hay otra que me gusta mucho que es InstaFit, que es para entrenar desde el teléfono o desde el computador en la casa, pero esta es para todos los fanáticos deportistas, para que tengan una red social para interactuar y compartir tips alrededor de su vida, que es el deporte. Como imaginarás, estás en un territorio totalmente desconocido. Pero sí voy a entrar en un territorio que puede ser un poco más de mi dominio, y es el de los deportes. Cuente. Vamos a hablar de la Vuelta a España. Y es que Nairo Quintana hoy, en una etapa que era supremamente dura, logró mantener el liderato ante Froome. O sea, estamos viendo que cada vez la estamos avanzando más, era la etapa 17, y básicamente tenemos una alta posibilidad de que 2 colombianos vayan a quedar en el podio de la Vuelta a España. Esto es muy emocionante para nuestro país. Acabamos de llegar de unos olímpicos muy emocionantes y ahora vamos para una Vuelta a España que nos tiene con el nairochavismo activado. Con el nairochavismo. Y otra cosa es que a pesar del partido que perdió la selección ayer, James Rodríguez le dio declaraciones a Caracol Radio en las que les dijo que nada se ha perdido, básicamente, que no estamos muertos, que en este año hemos ganado 9 de 12 puntos posibles, que la verdad es que debemos ser todavía positivos porque tenemos mucho que hacer. En Colombia somos de un fatalista, pero ¿cuánto ganó Empezando ayer? por mí. ¿Cuánto ganó ayer Brasil? 2-1 le ganó a ¿Y Colombia. quién ganó la polla acá? Muchas gracias, caramba, Sarita Palacio sí. había dicho que Brasil iba a ganar 2-1, ahí les dejo la inquietud a todos. Pero después de decir que gané mi polla, no por ganarla soy la mujer más adinerada del mundo. ¿Quién cree usted que es el hombre más adinerado del mundo? Pero es que eso como depende como del día, como de qué periódico lo diga. O sea, Bill Gates, no sé, Pues Bill Zuckerberg. Gates era hasta hace unas horas, podríamos decir. Veamos ahora quién es el hombre más adinerado ver. del mundo. 78.600 millones de dólares es la fortuna del fundador de Inditex, Armando Ortega, quien acaba de quitarle el primer lugar como el hombre más rico del mundo a Bill Gates. Según Forbes, la fortuna de Amancio Ortega ha aumentado este miércoles 1.200 millones de dólares, lo que equivale a un incremento de 1.5%. Mientras tanto, el patrimonio de Bill Gates cayó un 0.2%. Pero yo quiero que nos detengamos un momentico en esto. Es que es una cosa pues que uno no la puede alcanzar Pues cifras que a no medir. le caben a uno en la este cabeza. miércoles creció 1.200 millones de dólares. O sea, 1.200 más entraron a la cuenta y rapidito le entró la plata a Amancio Ortega, que ahora le quitó el puesto a Bill Gates. Que me corrijan si estoy equivocado, pero es el dueño de las famosas tiendas Zara en todo el mundo. ¿Cómo le parece? O sea, estamos hablando de un emporio. Que además, pues Tremendo. no es solo de la moda, sino que ellos además van penetrando el resto de industrias y con esto logran hacerle el quite. Pero sí, es una cosa que se tambalea. Un día Bill Gates, el otro Amancio. El y caso ahí es que nos- nosotros dos no estamos Jamás- y disputándonos jamás ahí vamos a estar. para nada el tema. Y yo les El tengo... periodismo no nos permite una No, maravilla. les tengo otra noticia de tecnología. Dudas sobre la nueva política de privacidad de WhatsApp. Varias veces lo hemos hablado acá. Recuerden que WhatsApp ahora pertenece a Facebook y también por esta misma pertenencia a esta empresa nos estamos preguntando quién se queda con los datos, quién se queda con nuestra información y a quién le va a llegar. Hace un par de semanas, casi un mes, yo les decía que ahora WhatsApp tenía la política de confidencialidad. Sí, pero no siempre hasta dónde llega esa política de confidencialidad y dónde pueden llegar sus datos. Yo les recomiendo que ustedes lean esta noticia, que además está muy interesante y deja mucho que pensar, en el periódico El Colombiano, y el título es Dudas sobre la nueva política de privacidad de WhatsApp. Sarita, ¿usted me permite mantenerme en un tema, pero salirme del esquema que estamos? Adelante. Y es que hoy se está celebrando, sabes que me gustan las efemérides. Sí, señor. Hoy se celebra el Día Internacional del Buzo. Tan a propósito. Tan a propósito por la búsqueda de los 2 compañeros buzos que siguen perdidos en la zona de Malpelo. O sea, hoy se dio la orden de no parar la búsqueda porque hay esperanzas y seguimos creyendo que ellos están vivos en la zona. O sea, cruzar los dedos, los que tienen fe, a rezar, porque ojalá estén a salvo para todo el público de Buzos, pero también para todas las personas de nuestro país. Estamos pues teniendo toda la fuerza La para verdad, que se todos los salven. buzos en Colombia estamos haciendo mucha fuerza. Y mire, ayer nuestro programa fue de paz, César, y nos hicimos un compromiso, y es que desde Timeline vamos a hacer pedagogía para la paz. Usted puede votar sí o no, pero nuestra idea es que todos tengamos claro a qué se enfrenta el país el próximo mes.
Hablemos de paz, es la sección que vamos a tener diariamente en Timeline para hablar de paz, de ese tema que nos tiene por primera vez, diría yo, César, en 31 años, hablando a todo el país de un tema político. La sonrisa no se debía nada especial. Y para empezar la sección de Hablemos de paz, ¿qué tal si ahora pues miramos la frase para recordar del día de hoy? De ganar el no sería un desastre nacional. Humberto de la Calle. Humberto de la Calle planteó un escenario de incertidumbre y pesimismo si el próximo 2 de octubre los colombianos desaprueban el acuerdo final con las FARC. En ese terreno hipotético, además, dejó claro que muchos nos hemos preguntado qué pasa con el sí, pero qué pasa con el no, qué nos tendríamos que devolver, regresar a La Habana sería una posibilidad, qué dirían las FARC y el gobierno estaría en capacidad de hacerlo. Lo dejó claro, no sabemos qué va a pasar si gana el no. Y dejó claro, pues como lo dice en la frase, el escenario de incertidumbre que se puede dejaría para un el país bastante maltrecho, la verdad, porque las apuestas en este momento son porque los acuerdos sean refrendados. Y yo le tengo una noticia de paz y yo sé que usted me trae otra. Antier hablábamos de un joven de Buenaventura que, como dirían tradicionalmente las mamás, le cantó la tabla al presidente Álvaro Uribe y le dijo: un momentico, yo sí sé lo que es perder, yo voy por la paz. El joven es hoy un trending topic, incluso se le compara con Doña Mechas. ¿Qué hizo el presidente Álvaro Uribe? Punto por punto de los comentarios que le hizo este joven salieron en un video y le respondió a cada uno. Dijo, eso también es hacer parte de esta pedagogía. Yo le quiero responder a usted, pero usted me tiene otra noticia de paz. Yo le tengo otra noticia de paz y es que una de las cosas que más se ventila hoy en las redes, precisamente porque el debate ha sido muy duro de acusaciones e inclusive insultos, es que más bien miremos quiénes son los que hablan y estudiemos las posiciones. Pues resulta que, ustedes saben que lo que me gusta a mí es la ciencia, científicos de todo el mundo, colombianos que están haciendo estudios de doctorado en muchos lugares, decidieron apostar por el sí y compartieron un video. Yo les voy a poner unos segundos del video para que lo vean, lo pueden encontrar en Caracol Radio, acá está. Nací hace 47 años en un país con guerrilla. El mínimo legado que le puedo dejar a mi hijo es un país en paz y sin guerrilla. Voto por el sí. Yo voto sí porque las nuevas generaciones de colombianos merecen vivir en paz. Sí me la juego. Yo voto sí porque crecí en un país en guerra y porque creo que un futuro mejor es posible. Sí me la juego. Yo voto sí. Científicos de todas partes del mundo, científicos colombianos dijeron, yo me la juego por la paz. Este video es muy emocionante, César. Es muy emocionante, genera muchas cosas, a mí me produce como cosita, como decimos. Es la voz ciudadana hablando de la paz, que es lo que muchas personas piden. Y un argumento, mire a los que piensan, no entra en el debate, no se insulte, analice los argumentos de todos. Las personas que hacemos a Diario País y con las personas que hacemos a Diario País, que estamos en las calles, que estamos trabajando, queremos estar en Timeline. Por eso estamos muy atentos a sus preguntas, envíennoslas. ¿Cuáles son las dudas frente al proceso de paz? Salimos a las calles, la gente nos hizo sus preguntas y nosotros nos encargamos de buscar a los expertos que nos las respondieran. Vamos con la primera pregunta en Hablemos de Paz. Pues la duda como tal dentro del proceso de paz es saber por cuánto tiempo los guerrilleros van a recibir la retribución que les está dando el Estado por desmovilizarse. Si va a ser por 2 años, 5 años o va a ser vitalicio. Generalmente, pues obviamente no sería como justo que la gente que sí estuvo, digamos, legalmente siempre no reciba una retribución por parte del Estado, pero si unos guerrilleros la vayan a recibir de por vida o no sabemos el tiempo como tal que sea determinado. Los combatientes de las FARC que decidan integrarse al proceso de reincorporación a la vida civil, política y económica recibirán en primer lugar un monto de 2 millones de pesos por una sola vez para que, digamos, puedan sortear los gastos más inmediatos en su tránsito a la legalidad, como es la compra de ropa y alimentación. Además, aquellos que de manera individual o colectiva quieran desarrollar proyectos productivos podrán participar para el desembolso de un capital semilla de 8 millones de pesos, siempre y cuando el Consejo Nacional de Reincorporación les acredite la viabilidad de los mismos. Los excombatientes de las FARC recibirán durante 2 años, después de su inmovilización, un monto equivalente al 90% del salario mensual vigente, además de las prestaciones sociales que haya lugar.
Posterior a estos 2 años, ellos también podrán recibir algunas ayudas siempre y cuando continúen con las actividades educativas que ayuden o que contribuyan al proceso de reincorporación a la vida social. Bueno, ahí teníamos la respuesta, Sarita, de precisamente las personas, o más bien la pregunta de las personas con la respuesta del experto, porque es muy necesario hacer esta pedagogía. Pero, ¿qué tal si cambiamos radicalmente de tema y antes de irnos a comerciales, yo le cuento una cosa? ¿Qué tal? Yo no sé, Sarita no tiene hijos, hasta donde sé. No, todavía no. Bueno, pues resulta que uno de los rollos o de los problemas que presentan en las familias es cuando el niño se enferma. ¿Qué tal si hubiera un robot que fuera en reemplazo del niño a hacer sus actividades en la escuela? Pues eso sería la salvación, que haga las actividades, que lo reemplace, que incluso ayude a cuidarlo. Exactamente. ¿Será que existe? Vamos a ver si existe. They're told to focus on their own health, but the healthiest thing for them would be to stay connected and to keep their friends. But a child who drops out of school isn't only expensive, it is devastating for that child and the entire family. So we have built an avatar, and it attends school when you can't. It works like your eyes, ears, and voice there. You can see your friends and you can talk to them, you can control your robot's movements, and you can learn along with the others. Al día de hoy, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Para mitad de siglo, esto se incrementará a un 70%, aunque ha sido algo reciente, ya que hace 100 años, solo 2 de cada 10 personas vivían en una ciudad, lo que era mucho menor. ¿Cómo hemos alcanzado ese grado tan alto de urbanización? ¿Y qué es lo que significa para nuestro futuro? En los primeros años de la historia humana, las personas eran cazadores-recolectores, que solían moverse de lugar en lugar en busca de comida. Pero fue hace 10.000 años que nuestros ancestros comenzaron a aprender los secretos de la selección artificial y técnicas de agricultura primaria. Por primera vez las personas pudieron cosechar sus alimentos en vez de buscarlos, lo cual condujo al desarrollo de los pueblos semipermanentes por primera vez en la historia. ¿Y por qué solo semipermanentes?, se preguntarán. Bien, esos primeros pueblos aún tenían que reubicarse después de unos años debido al empobrecimiento del suelo. Pero fue gracias a la llegada de técnicas de irrigación y rotación de cultivos hace unos 5.000 años que las personas pudieron confiar en una cadena a largo plazo de producción, haciendo posibles los asentamientos. Y con los excedentes de comida que las técnicas producían, no era más necesario para todos cosechar, lo que dio paso al desarrollo de la especialización del comercio y por ende de las ciudades. Con las ciudades ahora produciendo excedentes de herramientas, artesanías y otros bienes, ahora se daba la posibilidad del comercio y la interacción a larga distancia. Y así, conforme su comercio florecía, lo hacía también las técnicas que lo facilitaban, como las carretas, barcos, caminos y puertos. Claro, esas cosas requerían una mayor elaboración y mantenimiento, así que más personas eran traídas de las zonas rurales hacia las ciudades. Conforme se iban creando mayores trabajos y las oportunidades estaban disponibles, el Imperio Romano fue capaz de desarrollar infraestructura que sobrepasaba esas limitaciones. Pero más que estas, las ciudades modernas como las conocemos no se iniciaron hasta la Revolución Industrial, cuando las nuevas tecnologías desarrolladas a gran escala permitieron a las ciudades expandirse e integrarse subsecuentemente, estableciendo departamentos de policía, bomberos y servicios de sanidad, así como caminos y la posterior distribución de electricidad. Veíamos un video de la evolución de las ciudades, pero también de la evolución de ese espacio para el disfrute, de ese espacio del ciudadano, y ese es precisamente el tema que vamos a tratar hoy en Timeline, el espacio público. ¿Por qué se nos ocurrió un día como hoy hablar del espacio público en Timeline? No fue una decisión a la carrera. Nuestra idea de hablar de espacio público viene de los últimos logros o reconocimientos de la ciudad de Medellín en materia de espacio público, de premios Nobel de ciudades, como se ha nombrado en varias de las noticias, pero también de Bogotá, una ciudad que
Tiene hoy como gobernante a un urbanista que fue reconocido en un tiempo, cuando gobernó anteriormente Bogotá, como esa persona que lideró la transformación del espacio público y hoy vuelve a estar al frente de la ciudad. Para hablar de este tema nos acompaña una invitada, por decirlo menos, maravillosa. Ella es Pilar Velilla, la gerente del Centro de Medellín, que tiene además hoy un reto gigante en las manos. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias, muchas gracias. Pilar, hay que arrancar para mí de una pregunta de Coquito, y es explicarle un poco a la gente qué es eso de espacio público, qué significa ese tema, porque hay muchas versiones y casi que cada quien tiene una propia y personal, pero ¿cómo podríamos definirlo de la forma más sencilla para poder tener un punto de partida? A mí me gusta mucho uno y es donde todos somos iguales, porque llegue el que llegue, el espacio es de todos y ahí, pues si yo me quiero poner de pie para darle la banca del parque a alguien porque me parece justo, pero nadie me lo exige. Es un espacio para la convivencia, donde nos encontramos, para el encuentro. Es muy particular porque hay unas clasificaciones. Por ejemplo, en estos días que estamos hablando tanto del Parque Bolívar, el atrio de la Iglesia Metropolitana es un espacio privado de uso público. Ah, caramba. ¿Cómo entran las sutilezas? Pertenece a la iglesia, pero lo usa la gente, y también los centros comerciales son una especie de espacio público porque la gente puede entrar, pero igual el centro cierra y como decir, bueno, ya no entra nadie más. Hasta ahí llegó lo público. Hasta ahí llegó lo público. Privados de uso público. Pero esa que dije al principio me gusta mucho porque es un lugar de convivencia. Es donde hacemos una cantidad de cosas. Y donde se construye ciudad. Y son calles, son andenes, a veces nos referimos al espacio público solamente como un parque. Exactamente. Pero el espacio público es todo lo público, las avenidas, las carreteras, todo lo que pertenece a todos. Decías que el espacio público es donde todos somos iguales y terminas diciendo es el espacio de todos, espacio por el que todos tenemos que tributar, pero además por el que todos podemos disfrutar. Entonces me gusta mucho esa claridad para empezar el análisis, y no son solo los parques, porque nos falta espacio público, porque pensamos solo en parques, pero son andenes, son vías, es el espacio por el que todos podemos disfrutar y además que se nutre pues o que se cuida de acuerdo a los impuestos que tributamos. Pilar, uno tiene derecho a cierto espacio público, o sea, ¿cuánto espacio público necesito yo como ciudadano? Sí, y viene el otro tema, el derecho al espacio público, que muchas veces lo violamos. Es decir, cuando me parqueo donde no debo parquearme, por decir algo en un andén, o cuando hago un mal uso del espacio público, que es uno de los problemas que tiene hoy el centro de Medellín, que tenemos un uso desbordado del espacio público, una invasión, que hace que los que, por ejemplo, no somos venteros informales, pues perdemos un derecho constitucional a usar el espacio público, a caminar por ahí de manera cómoda, en fin. Bueno, muchos organismos internacionales tienen clasificado ya el tema del espacio público del disfrute, lo que entendemos como parques abiertos, zonas verdes, etcétera, de una cantidad de metros cuadrados por habitantes. El nuestro, por ejemplo, no es todavía ni siquiera ideal. Entiendo que en este momento tenemos 3 y pico metros por habitante. ¿Es 4 o cercano a los 4 metros pero por habitante? Hay ciudades de 14, de 12 metros por habitante, de 17 metros. Entonces, yo siempre he pensado que Medellín algún día tiene que demoler para abrir espacio público. Yo tengo una pregunta, Pilar, y es, bueno, quienes estamos en el centro de Medellín permanentemente, notamos eso de lo que hablabas, es decir, los venteros ambulantes, una cantidad de cosas que se consume ese espacio público. ¿Qué hizo entonces que una ciudad como Medellín se ganara el premio Lee Kuan-yeol? Lee Kuan-yeol es que se pronuncia, de la ciudad, no he podido con el nombre, pero el Nobel de las ciudades. ¿Qué hace que una ciudad que vemos con esas dificultades se gane un premio como ese? ¿Qué fue lo que reconocieron? Les voy a pedir un favor que hagamos ahí una pausa y enseguida volvemos a abordar el tema de Medellín, porque tenemos un invitado a propósito de Medellín. Es un concejal sui generis. Ah, claro. A mí, en lo personal, tengo que decirlo, me cae muy bien, me gusta este tipo de personas en el consejo. Él es Daniel Carvalho, él es ingeniero civil, urbanista y barrista, enfermo, hincha del Medellín, pero que una persona que desde el consejo se ha encargado de hacer la defensa del espacio público desde lo que la academia y él en la academia ha defendido y estudiado. ¿Qué es el urbanismo y cómo debemos entenderlo en una ciudad como Medellín? Veamos.
El urbanismo es una disciplina que procura analizar los problemas de las ciudades, problemas territoriales y aportar una respuesta, por eso es muy amplio. Uno de los temas de las ciudades, cuando hablamos físicamente de la ciudad, es el espacio público. Entonces el urbanismo en general procura dar unas soluciones a los problemas de cuánto espacio público debe haber, dónde, con qué se conecta, cómo se accede a él y cómo la gente lo utiliza. El espacio público es muy importante porque es el lugar por excelencia donde los ciudadanos nos encontramos. El espacio público es donde realmente practicamos la ciudad, entendiendo que espacio público no es necesariamente un parque, el andén es un espacio público, la misma calle es un espacio público, entonces es el lugar por excelencia donde se ejerce la ciudadanía, donde nos encontramos, digamos, un poco optimistamente, que en igualdad de condiciones con el otro, entonces nos encontramos. Hay un indicador ideal de espacio público y un indicador real de cuánto espacio público tenemos y estamos muy lejos de alcanzar el ideal de espacio público. Basado en eso uno podría decir, no, tenemos que construir muchísimo espacio público. Sin embargo, vale la pena detenerse y pensar si la urgencia es construir más espacio público o hacer que los espacios públicos que tenemos sean más utilizados y mejor utilizados. Bueno, ahí teníamos que él también se plantea inquietudes. Yo creo que todos lo estamos haciendo. ¿Qué es la ciudad que estamos construyendo y hacia dónde debemos avanzar? Pero antes de que le diéramos paso a él, nos quedamos con una pregunta y es ¿qué hace que Medellín tenga ciertas condiciones que la declaren como ciudad innovadora y una cantidad de cambios que la lleven inclusive al Nobel de las ciudades? Yo creo que tanta gente no se puede equivocar. De todas maneras, también estos premios también causan inquietud en muchas personas, en muchos ciudadanos, porque los califican que a veces llegamos a ellos por votación o en fin, por campañas. Independiente de lo que sea, nadie puede negar que Medellín ha avanzado una barbaridad. Yo siempre he sido una crítica de mi ciudad. La miro con preocupación, con emoción, con amor, la quiero. Y hay que criticar para corregir también. Además, pero no llevar al exceso, me imagino que hacer. Donde me presento, donde tengo que hablar con comunidad o algo, siempre digo que primero que todo soy ciudadana. Es algo que ejerzo de tiempo completo. En cambio, funcionaria pública un tiempito y probablemente muy corto, no sé. Entonces, como ciudadana también miro mi ciudad y como persona que me involucro, que además he hecho cosas por mi ciudad porque las he hecho, es decir, me he involucrado, entonces tengo como derecho moral. Pienso que Medellín ha hecho unos esfuerzos inmensos. Pero es que llevas muchos años inmersa en el centro de Medellín, solo por mencionar algunas cosas. Sí, tenemos muchas cosas para admirarle a Medellín, una capacidad de reacción, una capacidad de resurgir en medio de dificultades como las que nosotros hemos pasado. O sea, yo sé que mucha gente dice, y lo dice en burla, somos los más innovadores. Bueno, probablemente no lo somos, hay más innovadores que nosotros, pero hemos logrado cosas. Este lugar donde estamos, por ejemplo, es un ejemplo de innovación admirable. Y ahora que estoy en la alcaldía me quedo todavía más descrestada de las cosas que ha logrado Medellín, como rebuscándose, es como buscando soluciones. Buscando siempre la salida, no ahogándose en la laguna. Claro, y dar el paso de una ciudad que nadie quería visitar a la que todos quieren conocer. Sí, en realidad somos un fenómeno, y una la ciudad verdad. Que además en los últimos años no deja de ganarse premios, como decía Pilar ahorita, pueden ser criticados, la gente los puede hablar, pero el mundo, pues hay algo claro, es que el mundo puso los ojos en Medellín y dijo, esta gente pudo, esta gente está haciendo algo diferente, esta gente se ganó un premio, veamos de qué se trata ese premio. Medellín, Colombia's second largest city. Medellín es la segunda ciudad de Colombia, también conocida como la ciudad de la eterna primavera, y ha superado los retos del crecimiento descontrolado y años de violencia que son resultado de desigualdades sociales. Medellín se ha transformado con éxito en una ciudad que celebra la vida y es modelo de innovación urbana. Con el compromiso de dar prioridad a la igualdad de oportunidades para todos los habitantes, sus audaces y visionarios líderes adoptaron enfoques creativos y no convencionales para alcanzar una equidad social y mejorar las condiciones de vida en todos los sectores de la sociedad.
La clave del éxito de Medellín ha sido una serie de innovaciones sociales e iniciativas de transporte público que contribuyen a una sociedad más conectada y equitativa. A pesar de los recursos limitados, estos proyectos innovadores han hecho significativas transformaciones. Medellín fue galardonada con el premio Lee Kuan Yew por su espectacular trabajo en la transformación de una de las ciudades más peligrosas del mundo a una ciudad habitable. Vivimos en una era en que millones de personas se están moviendo hacia las ciudades y muchas de estas, especialmente las nuevas megaciudades, son muy peligrosas y desorganizadas. Muchas de ellas están empeorando y muchas buscan modelos de ciudades que se hayan transformado. Ninguna ciudad ha hecho un trabajo tan grande como Medellín. Este es un reconocimiento que llena de orgullo a la ciudad. Después de ver ese premio que se ganó Medellín, que el mundo dice, oigan, ustedes lo están haciendo bien y que están haciendo diferente, yo me quedo con una pregunta que nos dejó el concejal Daniel Carvalho, y es, tenemos que pensar si tenemos la verdadera necesidad de construir más espacio público o si tenemos que pensar en la reutilización del que tenemos. Y hablemos entonces, Pilar, ¿tenemos que reutilizar o aprender a usar diferente el centro de Medellín o necesitamos más espacio público además del centro o más espacio público dentro del centro? ¿Cómo es esa pregunta? En mi opinión, las dos. El espacio público tiene otra cantidad de condiciones, dignifica, es decir, nos hace ciudadanos diferentes. El hecho de salir a la calle, de caminar, de ir a la esquina a comprar la leche, de reunirnos en un café, el hecho de que haya terrazas, que haya puntos de encuentro, que la ciudad no solamente sea comercio o carros y pitos y motos, sino que también tengamos solaz, que los niños puedan salir a jugar. Ahora que soy abuela, no fui tan consciente cuando era mamá, pero ahora que soy abuela me doy cuenta de lo que significa el juego para un niño. Es decir, para un niño yo diría que el 100% de todo es el juego, el aprendizaje es juego, todo es juego. Entonces me parecen importantísimos los parques, los jueguitos, porque además se entretienen de una forma que ya uno de adulto no dice, bueno. Entonces yo creo que hay que demoler. Algún día, yo no sé, yo no voy a ser alcalde nunca, pero si alguien me preguntara, yo diría, en Medellín hemos construido mucho, hay que demoler. Me parece que yo soy de los que pensamos que los cerros, pues ya la loma hay que parar, que más bien es densificar el centro de la ciudad. Y además, Pilar, que hay alguna, digámoslo así, hay personas o grupos que se han apropiado de forma, digámoslo así, no muy buena de esos espacios públicos, ¿o me equivoco? Totalmente. Hay que peatonalizar más calles, al centro le tenemos que bajar la presión de los carros, no quiere decir que no entren carros ni buses, naturalmente lo necesitamos, pero hay que bajarle la presión. Entonces, pero tenemos dos oportunidades de espacio público extraordinarias que tenemos totalmente perdidas. ¿Cuáles? Cerro Nutibara y Cerro Volador. Que son maravillosos. Dos retos que tiene la ciudad. Sí. Y voy a dejarla otra vez en pausa, Pilar, qué pena interrumpir tanto, para que desarrollemos esa idea enseguida, además de los retos de espacio público que tiene Medellín, porque también anunciamos al principio del programa que íbamos a hablar sobre Bogotá, una ciudad que está hablando hoy y mucho de espacio público. Hablamos con Felipe Morales, él es arquitecto, urbanista, asesor y se ha encargado de mirar con otros ojos el tema precisamente del espacio público en Bogotá. Veamos. Hola, buenas noches. Un saludo especial para los amigos de Timeline. Gracias por la invitación para hablar sobre temas de espacio público en Bogotá. Pues primero respondo diciendo que en los últimos 10 años ha habido una evolución muy importante en la ciudad para la gestión principalmente del espacio público. Pasamos a finales de la década de los 90 de una bonanza de proyectos de infraestructura donde se construyeron alamedas, ciclorrutas, andenes, plazas y plazoletas que hoy disfrutan los bogotanos, y con el transcurrir del tiempo hemos avanzado en la creación de otras normas como gestión de aprovechamiento económico del espacio público para la inclusión de todas las poblaciones que puedan beneficiarse del uso del espacio público, y otros mecanismos de gestión que permitan, por ejemplo, a los urbanizadores en sus proyectos de desarrollo inmobiliario aportar a crear espacio público agradable para los ciudadanos
Pues los retos que tenemos que afrontar sin duda es la generación de más espacio público. Cada vez seremos más bogotanos y más visitantes de esta ciudad recorriendo el espacio urbano y queremos tener andenes agradables, accesibles, que además generen oportunidades de empleo para aquellos sectores vulnerables que, siguiendo un proceso reglamentado con unas normas claras, permitan aprovecharse económicamente del espacio público. Creo que el espacio público es una ventana abierta de oportunidades para la creación de eventos culturales, por ejemplo, para aprovechar que los ciudadanos aprecian este activo y generar una apropiación del espacio urbano a través del espacio público. Entonces los retos que vienen en el espacio público sin duda es, 1, generar mayor cantidad. 2, generar mejor accesibilidad, mejor conectividad. Y 3, buscar mecanismos de gestión y aprovechamiento económico que permitan a todos los actores viales disfrutar de una mejor ciudad. Bueno, y la verdad es que se nos empieza a acabar el tiempo acá, pero se nos quedan muchas preguntas con este tema de espacio público. Pero hay una con la que no nos podemos quedar y es, ¿cuáles son los retos que se nos vienen en ese tema de espacio público y de ciudades? A todas, porque podemos generalizar, por un lado. Porque y por compartimos como país muchos de esas problemáticas. Totalmente, es que los centros de las ciudades se parecen a las ciudades y al país, de lógica. Ahí se refleja lo que somos. Pero no solamente la delincuencia, sino la ilegalidad y la indisciplina. Yo creo que no hay ciudad del país que no los tenga que enfrentar. Y lo primero importante, y me gusta mucho en esto el alcalde de Medellín, que dice, no nos digamos mentiras, ni le digamos mentiras a la gente. En realidad nos ha invadido la ilegalidad, desde la pequeña indisciplina hasta el delito preocupante, porque podemos grave. hablar de mafias en las ciudades apropiadas del espacio público. Entonces, es algo que, ese es un reto muy grande, porque combatirlo no es fácil, porque además requiere de un Estado íntegro, de un Estado que no tenga, que no sea corrupto y que no tenga miedo de enfrentar la ilegalidad. Entonces, yo creo que ese es el reto más grande. Y bueno, ahí se van desgranando las otras cositas. Pilar, el reto más cercano, haciendo foco en el centro de Medellín, ¿cuál es el reto para el centro de Medellín específicamente en materia de espacio público? A mí me parece, y no a mí, la gente tiene el sentir de que tenemos unos problemas críticos que son movilidad, no hay nada que hacer, por eso hablamos de bajarle al centro la cantidad de carros. Y subirle a la cultura ciudadana. Y hacer que usemos los transportes públicos, que por fortuna en nuestro caso cada vez mejoran más. Está la movilidad, la seguridad y el espacio público. Y se le suma una, pero que la tenemos desde hace años. Ahora la reconocemos solo porque no teníamos esa conciencia, la contaminación ambiental. Ahí están pues los 4 retos. Pilar, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarnos. Bienvenida siempre, nos encanta hablar de este tema y el centro de Medellín además. Y yo los dejo con un invitado ya de la casa, él es Carlos Cadena Gaitán, y cerramos con él para hablar de cuáles son los retos en materia de espacio público de Latinoamérica. La máxima de Jane Jacobs sigue siendo vigente hoy. Las ciudades tienen algo para todos, siempre y cuando sí y solo sí se construyan entre todos. Es absolutamente vital en el mundo en el que vivimos ahora, cuando sabemos que de las ciudades dependerá la supervivencia humana dentro de un escenario de cambio climático inminente. Las ciudades de Latinoamérica, como Cartagena, Colombia, tienen grandes retos en términos de espacio público y movilidad que están directamente relacionados con la manera como planificamos nuestras ciudades. Seguimos pensando que las ciudades se pueden planificar para los carros, que podemos destruir patrimonio, que podemos destruir ríos y quebradas para entregárselos directamente a los carros. Lo mismo sucede en Curitiba, lo mismo sucede en Guadalajara y lo mismo sucede en Medellín. Es impensable que aún consideremos que una ciudad puede creer en el carro, en el cemento, más que en el espacio verde y el espacio para la gente. Este espacio será entonces para reflexionar acerca de los grandes retos de ciudades que hoy tienen la clave para la sostenibilidad futura. Muchas gracias a la Network.